quería agradecer a todo el equipo de musicoterapia y, como no, al doctor Planas, a la doctora Farriols por el apoyo incondicional a la musicoterapia que nos ayuda siempre a avanzar en la música. Gracias. Para nosotros es muy gratificante el hecho de poder incorporar la musicoterapia como ejemplo de técnicas que no son puramente médicas. Nosotros queremos dar soporte a lo que llamamos el proceso final de la vida, y cuando empezamos a conectar con el doctor Planas vimos que aquí había una oportunidad importante para nosotros, ¿no? Para mí es un privilegio estar aquí compartiendo esta experiencia con todos ustedes. Compartir la idea de musicoterapia y cáncer me parece también tremendamente interesante. Ante todo, agradecer al doctor Planas y a Nuria Escudé por la invitación para estar aquí y hacer esta presentación de estas comunicaciones, y agradecer también muchísimo a los ponentes que compartirán con nosotros los resultados de sus investigaciones. Cada vez, gracias a ello, los médicos estamos más convencidos de que la musicoterapia es una herramienta a tener en cuenta. Una herramienta fantástica, potente, súper eficaz en los contextos clínicos. La música es una cosa que se podría decir, creo que universal. No existe ninguna cultura en el mundo que no tenga música. So the central question for this research study: what is the experience of the dying person engaged in the specific music therapy program intended to facilitate relationship completion? Primero me gustaría, antes que nada, agradecer al doctor Planas y a Nuria Escudé, que me han dado la oportunidad de colaborar en algo por primera vez en mi vida útil, porque soy matemático, yo realmente no hago cosas con pacientes nunca, entonces para mí ha sido una oportunidad fantástica de poder aplicar lo que sé a algo que tiene una utilidad directa. El profesor Rafael Ramírez colabora con nosotros en un proyecto sobre el análisis cuantitativo del efecto emocional de la terapia musical en pacientes con cáncer, que lo estamos desarrollando en la unidad de cuidados paliativos del Hospital de la Esperanza. Y todo ello lo queremos sincronizar con la parte del EEG, con la parte del emotive, y ver si realmente, que nosotros como musicoterapeutas sabemos, ¿no?, y hacemos como una hipótesis de que está pasando en nuestro cerebro, ver que esto realmente se está reflejando. Los resultados son alentadores, lo que les acabo de contar suena bien. Y luego, por dos razones, porque tiene un efecto significativo la musicoterapia en el estado emocional de los pacientes, y sobre todo el indicador de positividad, negatividad, el de valencia, es significativamente mejorado.